En la penumbra de la existencia cotidiana, muchos sienten un vacío insondable cuando el dinero parece escurrirse entre los dedos como agua. La ansiedad por el mañana se convierte en un susurro constante que nubla la paz interior. El conflicto nace cuando el corazón anhela libertad y seguridad, mientras la mente, atrapada en fórmulas y balances, no encuentra consuelo. Es en ese choque entre la necesidad material y el anhelo espiritual donde comienza el despertar, una chispa que revela que la verdadera riqueza no reside solo en el fruto del trabajo, sino en una comprensión profunda de principios atemporales. Esa revelación provoca una transformación interna al despojarse de creencias limitantes y abrazar enseñanzas milenarias que unen lo sagrado con lo práctico. Finalmente, la manifestación de ese cambio se refleja en la forma en que administramos nuestros recursos, en la confianza serena de que el universo conspira para el bien de quien actúa con rectitud y gratitud. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. Hace poco antes del amanecer, bajo un cielo teñido de púrpura y oro, una figura solitaria caminaba por las calles empedradas de una antigua ciudad. Sus pasos, silenciosos y medidos, resonaban en la quietud que todo lo contenía. Aquella persona, llamada David Levy, llevaba en su bolsa apenas unas monedas y un puñado de deudas que lo asfixiaban como cadenas invisibles. El primer rayo de sol acarició su rostro y percibió, por un instante, la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, en su pecho se agitaba un torbellino de dudas. ¿Cómo confiar en la posibilidad de prosperar cuando cada esfuerzo parecía naufragar en un mar de carencias? David había heredado de su familia la devoción por la sabiduría ancestral del judaísmo, relatos que hablaban de bendiciones y tributos divinos, pero también de pruebas y sacrificios. Creció escuchando a su abuela recitar pasajes de la Torá junto al candil de Shabbat, mientras el aroma del pan trenzado impregnaba la habitación. Había aprendido sobre la 10ª parte, el diezmo sagrado que ofrecía al templo en señal de agradecimiento. Sin embargo, al llegar a la adultez, su mente se tornó cínica. ¿Servía de algo dar si no había suficiente para uno mismo? Ese es el momento en que surgió su vacío interior, una grieta profunda entre la devoción guardada en el corazón y el miedo a la escasez que la lógica le imponía. Una tarde, al revisar los libros contables de su pequeño comercio de telas, descubrió, con el ceño fruncido, que las ventas habían caído de manera alarmante. Los números no mentían. Los ingresos ya no alcanzaban para cubrir los sueldos ni los gastos mínimos. El llamado a cambiar se materializó en un sudor frío que recorrió su frente. Sintió la urgencia de actuar con sabiduría, pero su primera reacción fue la resistencia. ¿Y si todo se va al traste?, se preguntó, mientras deseaba con fuerza que aquel presagio negativo no se convirtiera en realidad. Atrapado en su propia mente, se preguntaba si su fe milenaria era suficiente para sostener las decisiones prácticas que requería el día a día. Fue entonces cuando, en un mercado bullicioso lleno de voces y colores, se cruzó con un rabino de mirada profunda. Su túnica, sencilla y sin adornos, contrastaba con el oro y las telas que inundaban el lugar. El rabino sostenía un pequeño rollo de pergamino en una mano y con la otra alzaba una manzana verde, fresca, contra el sol. David se sintió atraído por aquella escena, como si un imán invisible lo llamara a acercarse. El rabino, sin prisa, lo invitó a sentarse sobre un tronco de olivo junto a un pozo antiguo. «Tu negocio enfrenta sequía», dijo con voz suave, «pero más grave aún es la sequía de tu alma». Con gesto sereno, el rabino enrolló el pergamino y comenzó a relatar una enseñanza ancestral. En el libro de Deuteronomio se nos instruye que, si damos con alegría, recibiremos más de lo que damos. El dinero es como el agua que fluye. Si retenemos todo en una mano cerrada, pronto se evaporará. Pero si lo dejamos correr con propósito y gratitud, regresa más abundante. A continuación, explicó la importancia de la tzedaká, la caridad justa,
no solo como acto piadoso, sino como ley del universo que equilibra las corrientes de la prosperidad. Cada moneda compartida abría un canal para que la bendición retornara. David escuchaba con el corazón latiendo rápidamente. Algo dentro de él despertaba. La rigidez que lo había mantenido prisionero empezaba a ceder. El rabino continuó, hablando de las leyes que regulan el préstamo y la usura. La Torá prohíbe cobrar intereses a un hermano necesitado. La verdadera ganancia no está en exprimir hasta la última gota, sino en cultivar relaciones de confianza y apoyo mutuo. Aquella revelación desmanteló la idea de que todo debía ser calculado hasta el extremo y encendió en David una nueva comprensión. El dinero podía ser una herramienta de conexión y sanación, no un fin voraz. Aquel encuentro se volvió el evento que transformó su visión de mundo. Al finalizar, el rabino regaló a David un pequeño estuche de cuero con inscripciones hebreas que contenía fragmentos de pergaminos con versículos relacionados con la abundancia justa y el uso consciente del dinero. Lleva esto como recordatorio de que cada acción financiera lleva en sí el poder de bendecir o de quebrantar, le indicó, al tiempo que señalaba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse. Al día siguiente, David despertó con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido antes. Al abrir la bolsa de monedas para revisar sus fondos, en lugar de sentir miedo, experimentó gratitud por cada unidad que poseía. Recordó el pasaje sobre el diezmo. Decidió separar la 10ª parte de sus ingresos, no por obligación, sino como acto de fe. Esa noche, se reunió con un artesano de la comunidad para ofrecerle una alianza comercial basada en un préstamo sin intereses, convencido de que el intercambio honesto multiplicaría el valor para ambos. En los días siguientes, los cambios se manifestaron con sutileza. Los clientes regresaron atraídos no solo por la calidad de las telas, sino por la forma amable y confiable en que David gestionaba cada venta. Sus deudas comenzaron a reducirse sin apuros desmedidos, pues ya no se ataba a pagos voraces, sino que negociaba con humanidad. Además, descubrió en los mercados financieros locales que él antes despreciaba la posibilidad de invertir en proyectos comunitarios, donde el beneficio económico se conjugaba con el bienestar social. Cada mañana, antes de abrir su tienda, David consultaba los fragmentos de pergamino, encontrando en ellos no solo palabras antiguas, sino principios vivos que guiaban sus pasos. Así, poco a poco, la narrativa de su vida transmutó, el vacío interior se llenó de propósito y la urgencia por acumular se tornó en calma creativa. El dinero dejó de ser un fin angustiante y se convirtió en un río que fluía a través de sus manos con dignidad y responsabilidad. El encuentro con el rabino fue la chispa que despertó su conciencia y las leyes de la Torá se revelaron no como mandatos distantes, sino como senderos de sabiduría práctica. Mientras las estrellas que aún titilaban en el cielo desaparecían ante la claridad del día, David entendió que su viaje apenas comenzaba. Había descubierto la alquimia de la prosperidad judía, un equilibrio sagrado entre dar y recibir, entre la práctica diaria y los principios espirituales. Su corazón latía con el ritmo de una antigua melodía, y en su mirada brillaba la certeza de que la verdadera abundancia se construye en la intersección entre la fe y la acción consciente. Desde aquel amanecer en que David sintió la ligereza de su espíritu, cada jornada se convirtió en una senda de descubrimiento y práctica consciente. No bastaba con recitar versos antiguos, era preciso encarnar cada principio en actos cotidianos. Así, día tras día, David reservaba un momento al despuntar el sol para sumergirse en la lectura pausada de los pergaminos, repitiendo en silencio las palabras que despertaban su corazón. La tzedaká fluye en ambas direcciones. Dar y recibir
forman un lazo sagrado. Y no eran meras frases. Al sentir el peso de la 10ª parte de sus ingresos separada en una bolsa distinta, su pecho se expandía con una gratitud profunda. En su mente, cada moneda donada tenía rostro de familia, de anciano, de joven con sueños. Esas historias tejían en él un sentido de pertenencia y responsabilidad que trascendía el comercio. Pronto, integró en su rutina otra práctica esencial, el eshkol, la agrupación de frutos o, en su caso, proyectos en un racimo de apoyo mutuo. Inició encuentros semanales en la sinagoga local, donde artesanos, agricultores y comerciantes se reunían para compartir recursos, ideas y bendiciones. David coordinaba una pizarra en la pared donde anotaba proyectos emergentes: el alfarero que buscaba comprar un horno nuevo, la tejedora que necesitaba algodón de mejor calidad, el molinero que requería mantenimiento de sus muelas. Cada propuesta era discutida bajo la ley del préstamo sin intereses y se celebraba la creación conjunta de valor. Así, una red dinámica se tejía en torno a él, y la energía de la prosperidad dejaba de fluir solo en su tienda para inundar todo el vecindario. En paralelo, David se comprometió con la transparencia radical en sus finanzas. Con ayuda de un contador de confianza, rediseñó sus libros para que fueran legibles no solo para él, sino para cualquier miembro de la comunidad que deseara consultarlos. Aquella transparencia implicaba mostrar ingresos, egresos, deudas y donaciones. Al principio sintió algo de vergüenza al exhibir cifras que antes guardaba celosamente. Sin embargo, pronto comprendió que esa apertura fortalecía la confianza, generaba colaboración y atraía nuevos socios interesados en proyectos honestos. La prosperidad dejaba de ser un misterio y se convertía en un objetivo compartido, trazado con líneas claras y metas colectivas. Mientras tanto, su propia perspectiva interna pasaba por un proceso de purificación y alineación. Observó, sin juzgarse, viejas creencias que aún se agazapaban en su mente. Si cedo demasiado, me quedaré sin nada. La competencia es una batalla sin tregua. Frente a cada pensamiento limitante, evocaba el principio de Shlemut, la integridad que une justicia y compasión. Con voz suave se repetía: el universo es abundante. Al colaborar, ambos ganamos. Practicaba ejercicios de gratitud en voz alta, nombrando cada aspecto de su negocio y su vida, incluso aquello que le parecía insuficiente. Con cada declaración, la rigidez interna cedía y su espíritu aprendía que la falta era solo un estado mental que podía transformar. A medida que internaba más profundo en esta práctica, surgió un desafío inesperado. Un fuego consumió parte de los almacenes de telas de la cooperativa. Fue un miércoles por la tarde, cuando el aire cargado de humo y el crujir de la madera desgarrada se volvieron una prueba de fe. El golpe fue brutal. Proveedores cancelaron pedidos, clientes postergaron compras y la comunidad, afectada por el siniestro, cayó en incertidumbre. Para David, aquel evento representaba la última gran prueba de su nueva conciencia. ¿Cómo reaccionar ante una pérdida tan repentina? ¿Retrocedería al miedo primario o sostendría la certidumbre de que el principio de abundancia seguiría vigente? Su primera reacción fue el dolor afilado, casi paralizante. Sintió un nudo en el estómago y un silencio ensordecedor en la mente. Sin embargo, en medio de la confusión, emergió la voz interna que había alimentado en los últimos meses. El fuego purifica, limpia los excesos y renueva la visión. Con esa chispa de claridad, David convocó a la asamblea de la cooperativa en los terrenos todavía humeantes. Habló sin titubear. Esta desgracia nos prueba, pero no nos define. El fuego ha consumido bienes, pero no nuestras raíces solidarias. Hagamos lo que hemos enseñado. Compartamos lo que cada uno pueda aportar sin esperar nada a cambio y reconstruyamos juntos. Aquella convocatoria no cayó en oídos sordos. Un grupo de miembros ofreció su mano de obra, otro donó madera y herramientas,
mientras algunos vinculados a David gestionaron un capital semilla de emergencia prestado sin intereses para reconstruir el almacén. Se organizó un sistema de turnos para vigilar la nueva estructura durante la noche, integrando a jóvenes voluntarios que vieron en aquella labor una oportunidad de aprendizaje práctico. Todo el vecindario se implicó. La panadería entregó cafés y panes gratuitos a los obreros. La escuela impartió clases de primeros auxilios para emergencias y la sinagoga albergó ceremonias de unidad. Durante las semanas siguientes, mientras el polvo de la reforma se asentaba, David vivió un periodo de intensa reflexión. Los costos materiales se habían elevado y el calendario de repago de los préstamos comunitarios apretaba su espacio financiero. Sin embargo, su fe en la ley del dar y recibir no flaqueó. Al abrir la tienda tras la reconstrucción, lo hizo con un gesto simbólico. Repartió entre los asistentes pequeños rollos de pergamino nuevos, con inscripciones de agradecimiento y bendiciones escritas por él mismo. Entre aplausos y alguna lágrima furtiva, recordó que la prosperidad, conforme al judaísmo, no se mide solo en shekels, sino en solidaridad, esperanza y unidad. Poco a poco, la actividad comercial no solo retornó a su cauce, sino que lo superó. La tienda de David se convirtió en un centro de encuentro y aprendizaje. Clientes de ciudades cercanas llegaban para estudiar el modelo de negocio transparente y humano. Se crearon talleres financiados por aportes voluntarios para enseñar a otros emprendedores las leyes financieras de la Torá, la prohibición de intereses excesivos, el valor del diezmo, la práctica de la tzedaká, el beneficio del reposo sabático para la renovación de la productividad. Las ganancias se destinaban a un fondo mutuo destinado a emergencias, asegurando que ninguna familia quedara desamparada ante un imprevisto. Con el tiempo, David comprendió que su transformación interior se había convertido en un modelo replicable. El desafío del fuego, lejos de quebrarlo, había cincelado su nueva conciencia. El escudo de la confianza se forja en el crisol de la adversidad. Al tercer mes, justo antes de celebrar el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que recuerda la provisión divina en el desierto, organizó una gran ceremonia comunitaria bajo lonas coloridas, rodeado de ramas de palma y abundantes frutas de la cosecha. Invitó a todos los que habían participado en la reconstrucción y a aquellos que habían recibido ayuda de la cooperativa. En el centro, erigió una mesa generosa con panes, aceitunas, dátiles y copas de vino, simbolizando la cosecha de la solidaridad. En aquel ritual, David pronunció unas palabras que resonaron en cada corazón. Hemos aprendido que la prosperidad judía no es un destino predeterminado, sino un camino que exige entrega, justicia y compasión. Al honrar las leyes de nuestros antepasados, descubrimos que el dinero adquiere alma y propósito. Hoy celebramos no solo lo que construimos con nuestras manos, sino el lazo invisible que nos une, la fe compartida y el compromiso de ver riesgo en cada pérdida y oportunidad en cada desafío. Entonces, al alzar su copa, hizo un brindis por la abundancia que nace de la ética y la práctica consciente. Al caer la última luz de la vela en el Shalom, David sintió en su interior una paz profunda y auténtica. Había transitado de la escasez al flujo incesante, de la soledad del miedo a la fuerza de la comunidad. Su viaje interior, práctica diaria, renuncia al interés egoísta, transparencia radical, se había manifestado en una realidad tangible: la cooperación como base de la riqueza, la generosidad como semilla de la seguridad y la fe como brújula infalible. Y así, la historia de David Levy se convirtió en canto viviente de una prosperidad que abraza lo humano y lo divino. Su testimonio enseñó que las leyes del judaísmo, lejos de ser meros preceptos litúrgicos, son rutas prácticas para transformar el dinero en una fuerza de bien. Porque en el ecosistema de la prosperidad, cada acto de dar siembra el suelo donde florece la abundancia, y cada gesto de recibir bendice la mano que ofrendó. El verdadero milagro no está en la multiplicación instantánea de monedas, sino en el tejido de confianza,
esperanza, generosidad y propósito que trasciende generaciones. Y al final del día, mientras el murmullo de las plegarias y las risas compartidas se apagaba bajo el firmamento estrellado, David supo que su destino ya no estaba atado al vaivén de los mercados, sino al pulso eterno de un pueblo que, con cada acto de amor práctico, descubre el verdadero secreto de la prosperidad.